Problema número 2. Este ya involucra reacción química, ¿sí? Es una reacción química. Por lo tanto, también involucra termodinámica, porque siempre que ocurre reacción química, hay intercambio de calor, ¿no ve? Ya sea que tu reacción da calor al ambiente o necesita calor, o saca calor del ambiente para reaccionar. Entonces, ¿qué dice este problema 2? El proceso para producir el fertilizante urea, y aquí está su fórmula, se puede representar por la siguiente reacción química. Amoníaco gaseoso más CO2 gaseoso nos va a dar urea en estado líquido más agua en estado líquido. Me pide calcular la entalpía de reacción estándar. ¿Cuál es la entalpía de reacción estándar? Delta H de reacción con un redondito aquí. Estándar. ¿Qué temperatura es estándar? 298 grados Kelvin. Estándar. Luego me pide la entalpía de reacción a 800. Es decir, ya no a 298, sino a 800 grados Celsius, ¿no? Que en grados Kelvin, ahorita lo vamos a ver. Me pide calcular esas dos cosas, la variación de entalpía. Entonces, aquí me da una tablita donde me dan los delta H's de formación o los delta H's de reacción. Vale decir, son lo mismo, formación o reacción. Fíjense ese redondito, estándar, ¿no? En kilojoules por mol. También me da los CPs en función de la temperatura, ¿no? Aquí están en función de la temperatura. Para toditos, ¿no? No importa, en líquidos igual le ha puesto en función de la temperatura. Las unidades joules, mol, Kelvin, ¿no? Muy bien, entonces en base a esto yo tengo que encontrar, esto es lo más difícil, encontrar el delta H de reacción a 800, ¿sí? Muy bien, ¿cómo vamos a plantear este procedimiento? Primero, me pide calcular el delta H de reacción estándar y el delta H a 800 grados Celsius, ¿no? ¿Cómo se calcula eso? Esto es muy importante, fíjense, tenemos, primero tenemos que igualar, ¿no? Fíjense que la ecuación está igualada. Este número 2 yo le he vuelto a anotar porque no estaba. Sabía que igualar la ecuación, ¿no? Nunca se olviden de igualar. Ahora sí está igualada. Entonces podemos resolver. Fíjense, los reactivos están a la temperatura de 800 grados Celsius, o vale decir 1073 grados Kelvin. ¿Sí? Temperatura de los reactivos. Temperatura de los productos, 1073 grados Kelvin. Por lo tanto, ahí está el delta H a 1073 grados Kelvin. Esto es lo que tenemos que encontrar. ¿Sí? La variación de entalpía desde reactivos a productos, a esa temperatura, ¿listo? Pero para lograr eso tenemos que recurrir nosotros a distintas cuestiones. Primero, ¿no? Se hace una analogía. Vamos a decir que los reactivos lo vamos a enfriar a 298, porque no hay, o sea, esto no hay, ¿no ve? Esto, la variación de entalpía a 1073 Kelvin, no tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar eso? Primero, tenemos que enfriar los reactivos a 298 a temperatura a temperatura estándar. Después, le hacemos el cambio de entalpía de reacción a 298. Y cuando tengamos los productos de 298, lo vamos a calentar los productos a 1073. Y eso va a ser equivalente. Entonces, delta H1 más la variación de entalpía estándar más delta H2 va a ser lo mismo que calcular delta H a 800 grados Celsius. De eso se trata estos ejercicios. Son como una sumatoria, algo así como una especie de equivalencias que se hacen. Y esto es correcto, esto funciona. Ya, como no conocemos eso, podemos hacerlo mediante otro camino. Ya, y ese es el camino que vamos a utilizar. Delta H1 tenemos que encontrar, delta H de reacción estándar y delta H2. A partir de esos tres, vamos a encontrar el delta H a 800. A ver, ¿hay alguna duda de este planteamiento? ¿Ya? Así es como se logra esto.
con equivalencias. Entonces, ¿cómo vendría la solución? Primero vamos a encontrar delta H1. Delta H1 es la integral de la sumatoria del número de moles por los CPs de los reactivos. Voy a volver atrás. Mm, Aquí, ¿no? Fíjese, delta H1, este es delta H1. ¿De qué se trata? Reactivos, ¿no ve? Estamos hablando de los reactivos que se están enfriando. Eso es delta H1, ¿ya? Eso es delta H1. Aquí están, los reactivos. La integral, ¿desde qué temperatura vamos a ir? Desde 1073 hasta 298. Repito, estamos enfriando. Desde 1073 a 298, solamente estamos enfriando los reactivos, ¿ya? Entonces, delta H1, ¿cuáles son nuestros reactivos? Aquí está nuestra tablita, nuestra ayudita, digamos, ¿no? Es la tablita que nos daba al principio del ejercicio. Fíjense, nuestros reactivos, estos son nuestros reactivos, los que están acá. Tenemos 2 de amoníaco, ¿sí? 2 de amoníaco, ¿verdad? Aquí está, 2 de amoníaco. Síganme a la línea, ¿ya? A los amarillos, 2 de amoníaco. Eso es lo que anotamos. CP del amoníaco, ¿cuánto es el CP del amoníaco? Todo esto, ¿sí? Listo. Más, ¿cuál es el otro reactivo? El otro reactivo es el CO2. ¿Cuál es el numerito del CO2? 1, entonces no hay que anotarlo. 1, aquí está. Del CP del CO2. ¿Cuál es el CP del CO2? Aquí está. ¿Sí? Listo. Reemplazamos, ¿no? 2 veces el CP del amoníaco más 1 por el CP del CO2. ¿Se dan cuenta? Estamos copiando aquí lo mismo. Entonces vamos a reducir todo esto. Lo reducimos, fíjense, 2 multiplicamos, sumamos factor común, ¿no ve? Sumamos todo y obtendríamos esto. Listo, ya tenemos esto, sencillo, ¿no? Integramos directamente, pues. Metemos a nuestra cálculo, integramos y listo. Sacamos el delta H1. Delta H1 había sido menos 99.721 joules por mol, ¿no? ¿Qué significa ese mol? ¿Qué significa ese mol? En realidad significa mol de reacción. ¿Qué significa ese mol de reacción? Es decir, fíjense la ecuación que tenemos. Eso delta H significa que 2 moles de amoníaco más un mol de CO2 que se enfrían de 1073 a 298 eh, botan esa cantidad de energía. Pero no es un mol de amoníaco o un mol de CO2, sino es un mol de reacción, ¿no? Toda la reacción según esa ecuación. Espero que se capte un poco eso. Ese sería el delta H1, entonces. ¿Tenemos alguna duda de acá? Está fácil, ¿no ve? Las ecuaciones parecen complicadas, pero ya cuando lo resolvemos es súper sencillo, ¿no ve? Ya, creo que no hay preguntas. Lo vamos a llevar a kilojoules, ¿no ve? Lo vamos a dividir entre 1000 y ya tendríamos kilojoules. Aquí está en kilojoules, por mol de reacción, ¿no ve? Muy bien. Ahora, ¿a qué es igual el delta H de reacción? El delta H de reacción. Voy a volver para que nos ubiquemos mejor. Este es lo que estamos buscando. ¿Ya? Lo voy a quitar todo esto para que no se vea mucho. ¿Qué es lo que estamos buscando? Esto, el delta H de reacción. Cuando pasa de reactivos a productos a la temperatura de 298, estándar, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, ahora, para encontrar eso, es de manera, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Aquí está. Para encontrar ese delta H de reacción estándar es la sumatoria de N por los delta H estándar de los productos menos la sumatoria de los N por el delta H de los reactivos. ¿Listo? Aquí está nuestra ayudita. ¿Ya? Entonces, veremos nuestra ecuación. Nuestros productos, tenemos urea. Un mol de urea por delta H de urea. Aquí está. Eso está aquí, ¿no ve? Un mol de urea por delta H de urea. Después, el otro. Un mol de agua, aquí está, por el delta H estándar del agua. Aquí está. ¿Sí? Menos, menos. ¿Menos qué? 2 veces, menos los reactivos, ¿no ve? Aquí están los reactivos. 2 moles de amoníaco por el delta H de formación o delta H de reacción del amoníaco. Aquí está. Y finalmente, ¿dónde estamos? Un mol de CO2 por el delta H de formación del CO2. Aquí está.
Eso es lo que estamos haciendo. Reemplazamos los datos. Aquí está, ya estoy reemplazando todo con signo y todo. No tienen que cambiar nada. Sí, reemplazamos, resolvemos y encontramos el delta H estándar de reacción, que es menos 920,30 kilojoules. Aquí ya está en kilojoules, ¿no ve? Porque aquí ya estaba en kilojoules, entonces no hay problema. Entonces ya tenemos el delta H estándar de reacción. ¿Cuál nos faltaría? Nos faltaría el delta H2. Aquí está. El delta H2 que consiste calentar los productos a 1073. Vamos a calentar los productos de 298 a 1073. ¿Me entienden? Entonces vamos nuevamente acá. Delta H2, ¿qué significa? Fíjense la integral. Vamos a calentar desde 298, desde 298 hasta 1073. Vamos a calentar. ¿Qué vamos a calentar? Los productos, ¿no? Según la ecuación. Eso significa eso. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos en los productos? Tenemos urea, la urea, tenemos un mol de urea, ¿sí? Un mol de urea y el CP de la urea, ¿cuánto es? Aquí está. Más un mol de agua, ¿cuánto es el CP del agua? Aquí está, ¿no? Y eso lo anotamos, lo copiamos acá. 1 por el CP de la urea más 1 por el CP del agua. ¿Sí? Lo reemplazamos acá, hacemos las cuestiones, las sumatorias, obtenemos esto, ¿sí? Todo esto lo metemos a la calcu y sacamos este valor. El delta H2 había sido todo esto, ¿no? No es conveniente manejarlo así, lo llevamos a kilojoules. En kilojoules sería este valor. Fíjense que el delta H es positivo porque estamos calentando, ¿no ve? Necesita calor, entonces hay que darle calor delta H. Cuando estamos enfriando, el delta H es negativo porque estamos expulsando calor. Muy bien, entonces ya hemos encontrado delta H1, delta H de reacción estándar y delta H2. Entonces, como habíamos dicho, voy a volver al grafiquito anterior. Como habíamos dicho, nosotros no podemos calcular esto porque no tenemos los datos necesarios, ¿no? Del delta H de formación 800, no tenemos, ¿ya? Pero el delta H de reacción estándar, eso tenemos en tablas, eso hay en todo lado. Hay en tablas, en cualquier libro encuentran. Ya es por eso que se sigue esta ruta. Por eso enfriamos, convertimos, pero a 298 y calentamos. Porque de manera directa no tenemos estos valores, les vuelvo a repetir. No es posible calcular esto. No hay tablas para esto, ¿me entienden? Entonces necesitamos ir por esta ruta. Es por eso que la sumatoria de los tres es igual al delta H a 800. ¿Dónde estamos? Acá. Esto. ¿No? Voy a sumar los tres. Ahí está. ¿Ya? Ahora sí voy a reemplazar. ¿Cuánto es el delta H1? El delta H1 ya lo tenía. El delta H de reacción y finalmente el delta H2. ¿No? El total me da menos 919,23 kilojoules por cada mol. ¿No? Fíjese que es una reacción exotérmica. ¿No?